Agradecemos su sintonía. Continuamos con las informaciones. Ser madre soltera representa un reto para la mujer, tanto en el aspecto emocional como en lo social. Uno de los mayores obstáculos sociales a los que se enfrentan las madres solteras está relacionado a la declaración legal de su hijo o de su hija cuando el padre no quiere reconocerlo como suyo. En el año 2014, el Senado de la República Dominicana recibió un anteproyecto de ley de paternidad responsable, el cual propone un procedimiento judicial sencillo que obliga al registro del padre de los hijos e hijas de madres solteras en sus actas de nacimiento y, por ende, el cumplimiento de la responsabilidad es del padre. Sin embargo, aún no se han tomado las medidas en el asunto y la población aún desconoce cuáles son los derechos de las madres solteras y sus hijos, lo que crea mucha preocupación a las mismas madres. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi hermana acaba de dar a luz a su primer hijo y el padre del niño no se quiere hacer responsable. Él dice que no va a reconocer al niño legalmente porque no quiere tener nada que ver con mi hermana ni con el bebé. Una amiga nos dijo que ella podía declarar al niño como madre soltera y con su apellido, sin necesidad de la presencia del padre. ¿Es esto cierto? ¿Puede una madre soltera declarar a su hijo? Se encuentra con nosotros el abogado licenciado Jorge López Hilario, quien nos ayudará a desarrollar este tema y ampliar las informaciones. Licenciado López, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Puede una madre soltera declarar a su hijo sin el padre? Porque hay muchas mujeres que lamentablemente no cuentan con el apoyo de su pareja para declarar a su hijo, como el caso que nos escribe. ¿Qué nos dice? Saludos. Es una pregunta bastante interesante y educativa, sobre todo necesaria para la población dominicana, puesto que existe la creencia que es indispensable la presencia del padre para la declaración del hijo. Sin embargo, nuestra normativa, en específico el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 5 que la madre tiene este derecho, tiene esta facultad de declarar ella sola a su hijo. Desde luego que el oficial del Estado Civil, es decir, la oficialía que corresponda, tendrá la obligación que acoger esta petición y expedir el acta de nacimiento, puesto que esto es un derecho fundamental del menor, tener derecho al nombre y tener su registro para, desde su nacimiento, tener todos sus derechos garantizados. Desde luego que sí puede. Ok, ¿y cuáles serían los derechos que una madre soltera podría exigirle al padre del niño o de la niña que no quiere de alguna manera reconocerlo? Como el caso que nos escribieron, él no quiere tener ninguna relación ni con la madre ni con el niño, pero la madre sí tiene derechos que le debe exigir, porque obviamente ese es el padre. ¿Qué se puede hacer legalmente? Nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en la norma que hablábamos anteriormente, establece un principio que es el que regula toda esta materia y es el interés superior del niño. Para resguardar este interés superior del niño, la madre puede reclamar la pensión alimentaria y es un procedimiento expedito, un procedimiento donde las autoridades, a través de una simple denuncia y una posterior citación, le asignan la responsabilidad que socioeconómicamente puede responder el padre para cumplir con su obligación de prestar alimentos a su hijo. Licenciado López, pero realmente para el asunto de la pensión, que es un tema bastante, tiene muchas aristas, porque todavía lamentablemente tenemos hombres que no son responsables y no quieren asumir eso. ¿En qué se basa la ley para definir cuál es el monto que tiene que pagar un padre para la manutención de su hijo? ¿Solamente se basa en el sueldo? ¿Qué toma en cuenta? Hay bastantes factores, pero desde luego que no será igual la pensión que se le coloca a una persona con una capacidad económica elevada que a una persona con escasos recursos económicos. Para eso los abogados debemos de ser creativos y existen mecanismos como solicitarle al juez la declaración de impuestos, a la superintendencia de bancos un arqueo de las cuentas bancarias para ver sus movimientos y dependiendo de la capacidad económica es que se le asignará la pensión que le corresponde. También no es lo mismo un padre que con una condición económica mediana o elevada no tenga ninguna otra responsabilidad, es decir, que no tenga más hijos, a otra persona que con la misma capacidad económica tenga ya otro matrimonio o otras obligaciones. Porque el juez debe ponderar y hacer un balance entre esos derechos que tiene esta nueva criatura, esta obligación, sin desmeritar
las otras obligaciones que podría tener ese padre con otros hijos. Licenciado López, ¿y qué se puede hacer con estos hombres que no quieren pagar esta manutención? Tenemos demasiados casos para mi gusto y de alguna forma la ley tiene que hacer algo, porque estamos hablando de niños que no cuentan con el apoyo económico de sus padres. Entonces, ¿por qué siguen sucediendo estos casos? ¿Qué está haciendo la ley para que un hijo de una madre soltera pueda recibir por lo menos la manutención? A nuestro entender es un tema de desconocimiento y gracias al programa Respuestas por traer estas orientaciones, porque la madre, con la sola colocación de la denuncia, yendo a la autoridad judicial competente, es un procedimiento bastante resguardado, bastante efectivo, y el no cumplimiento de las obligaciones por parte del padre podría acarrear hasta la prisión. Es un procedimiento rápido, expedito. Sin embargo, todos sabemos que nuestro sistema judicial todavía puede mejorar, no están los recursos humanos y económicos necesarios o que quisiéramos, pero toda mujer que acude a demandar la pensión alimentaria, la misma es impuesta al hombre y el hombre no la cumple, este puede tener graves problemas si la mujer le da un seguimiento adecuado. Lo más importante es tener las herramientas de información y que todas estas madres solteras que están viendo el programa sepan que pueden acudir por ante la fiscalía, por ante el juzgado de paz competente, es decir, a su demarcación, el más cercano a su domicilio, y reclamar estos derechos, que allí están unos funcionarios competentes, formados adecuadamente por nuestras instituciones, que darán auxilio y protección para que el padre cumpla con sus obligaciones. O por lo menos deberían hacerlo. Sí, deberían hacerlo. Licenciado López, ¿cuáles derechos pierde un hijo que no es declarado por su padre? Porque obviamente lo ideal sería eso, pero en el caso de que sea declarado solamente por la madre soltera, ¿qué se pierde a nivel legal? Qué buena pregunta nos haces. Actualmente no pierde ningún derecho. Nuestro ordenamiento jurídico tiene como norma primera, como fuente de derecho primordial, la Constitución. La Constitución establece el derecho a la igualdad. En este sentido, el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece en su artículo 61 específicamente que no hay ninguna distinción. De hecho, y como es un tema que hemos tratado anteriormente, inclusive los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos declarados. Es decir, desde el punto de vista legal no existe ninguna distinción. Ok, y en el caso particular de estos padres que se niegan a declarar a su hijo, ¿qué puede hacer la madre si quiere ponerle el apellido de un familiar? Porque obviamente hay situaciones donde la madre quiere que su hijo lleve el apellido de algún familiar, obviamente que tiene aprecio y que quiere que el niño se sienta, obviamente que tiene una parte importante. ¿Qué se puede hacer en este caso? Es una interesante pregunta. Anteriormente, el Registro Civil Dominicano se ha visto con innumerables problemas por esta práctica de que las madres, para adoptar a su hijo de dos apellidos, es decir, que se sienta con ese resguardo familiar, ha tenido múltiples inconvenientes. Lo ideal y lo mandatorio por la ley es que el niño tenga exclusivamente los apellidos de sus padres. La madre tiene el derecho a exigir el reconocimiento de paternidad, que es un procedimiento que debe de iniciar a través de apoderar a una firma de abogados y posteriormente con la sola prueba del ADN y demostrar que es el padre quien tiene esta obligación, el registro civil se encarga de incorporar el apellido del padre. Lo que deben hacer las madres es exigir que los padres registren y doten de su apellido a sus hijos. Y en caso de negativa, acudir por los mecanismos judiciales a que esto sea ordenado. Para que tenga una idea, nuestra jurisprudencia presenta casos interesantísimos donde padres que se han negado a la prueba de ADN, la justicia les ha obligado coercitivamente a hacerse esa prueba, ese examen, porque está en juego el interés del niño y su futuro, su contacto con la familia, de manera que es indispensable que la madre sepa que es al padre y no a otra persona a quien le corresponde dotar a ese niño de ese apellido. Muchísimas gracias, licenciado López Hilario, por sus valiosos aportes. De verdad que ha sido un honor tenerlo en el programa. Gracias por la invitación y saludo a la audiencia.
La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que recoge los derechos de la infancia. En su artículo 7 señala que todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a una nacionalidad, y que es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño si éste ha sido privado de este derecho. Por eso tenemos que trabajar en equipo para poder lograrlo. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com, donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.